Este texto es un plomazo. ¿Te pasó alguna vez que recibías un texto y decís, esto no lo entiendo, es aburrido, no termina más? O cuando vos escribes decís, ¿cómo hago para resultar más divertido al expresarme? Para que el resto de la gente no quiera salir corriendo cuando llega algo tuyo. Bueno, te voy a contar 7 trucos para que tus textos mejoren muchísimo. También sirven para hablar. Así que arrancamos con el primero, ¡vamos! El primero de los trucos es ir directamente al grano. Me ha pasado, por ejemplo, de buscar cómo encuentro los grupos de Facebook. Entonces googleo y aparece una nota que dice cómo encontrar los grupos de Facebook. Bueno, bárbaro. Empieza con Facebook es una red social, bla bla, creada por Mark Zuckerberg. ¿Qué me importa? Ya lo sé, lo sabe todo el mundo. O quizá lo de Mark Zuckerberg no, pero no era lo que estaba buscando. Hasta que llegué al punto que quería encontrar, pasaron unos cuantos párrafos, 3, 4. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Si sabes que lo vas a saltear. Entonces, lo ideal es ir directamente al grano. A veces, unas comunicaciones formales necesitan alguna leve introducción. Entonces, por ejemplo, yo suelo usar para emails, tengo el agrado de comunicarme con usted o tengo el agrado de dirigirme, ¿sí? Y enseguida arrancamos con el motivo. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder tiempo leyendo cuestiones inútiles que no le aportan nada, ¿sí? Así que el primer punto es andar directo al grano. No aburras con una introducción eterna. Vamos con la número 2. Lo que te conté recién suele ocurrir también en las comunicaciones escolares. Y de ahí saco el segundo ejemplo, que a mí me pasa, yo tengo una hija y cada vez que recibo comunicados tengo que saltear la primera parte porque está llena de palabras redundantes que sobran. Y lo que no suma, resta en un texto. Por ejemplo, dice, el día martes... ¿Para qué el día y martes? Si ya sabemos que martes es un día, directamente salteando el martes. Lo mismo pasa con el mes. Por ejemplo, te dicen en el mes de agosto. No, en agosto. Salvo que sea, no sé, por ejemplo, julio, que uno pueda confundirse con un nombre. El resto, vamos directamente. No pongas la palabra mes, no pongas la palabra día, ¿sí? Eso es redundante. Es volver sobre lo mismo sin aportar ningún significado, como lo que acabo de hacer. Bueno, vamos al puesto número 3. El tip número 3 tiene que ver con los números. Me han preguntado muchas veces cómo escribimos, con letras, con números. Bueno, por ejemplo, en un título, y te estoy hablando del periodismo, se suele escribir del 1 al 9 con letras, ¿sí? De cuando son números de 2 cifras en adelante, con números. Y si fuera un número extremadamente grande, por ejemplo, 42 millones, se pone el número 42 y la palabra millones. Se combinan. ¿Por qué? Porque el objetivo es que uno pueda captar el sentido a golpe de vista. Entonces, si tuviéramos que poner el 42 y 6 ceros, la gente tendría que andar contando y eso resulta engorroso. Nosotros queremos que sea algo ágil, rápido. Entonces, números y texto combinados es cuando es un número redondo grande. Si fuera un número grande pero no redondo, tenemos que poner el número entero. Y si fuera un número del 1 al 10, con letras. Y muchas veces, por ejemplo, si es un título, se trata de redondear, agregando alguna palabra, como casi 5 millones, porque si son 4 millones 900, todo ese número sería un plomazo. Entonces se pone casi 5 millones de pesos, bla, 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 o lo que sea, ¿sí? Ahora, cuando son números romanos, no todo el mundo los pesca al vuelo, cómo se escriben los números romanos. Y es más, si fueran, por ejemplo, números grandes, como 4000, ¿cómo lo vas a escribir? Bueno, 4000 en números romanos se escribe el 4, el palito, o sea, la I y la B corta, con una raya arriba. Eso significa por 1000, pero el resto, o sea, la mayoría no lo entiende, no lo conoce, así que no vas a andar explicando, saltéatelos en esos aspectos. Salvo que fuera muy necesario poner en números romanos. Vamos con el número 4. La pregunta en este tip es, ¿qué hacemos con las siglas? ¿Cómo las escribimos? ¿Tenemos que poner todas o solamente algunas? Mi consejo es las muy conocidas. Estas que todo el mundo conoce. Si por ejemplo ponemos FIFA, todo el mundo conoce. ONU, ¿sí? No tenemos que andar explicando qué es. Acá en Argentina, por ejemplo, hay una empresa petrolera estatal que se llama YPF.
Si pusiéramos yacimientos petrolíferos fiscales sería demasiado largo. O por ejemplo hay una palabra de uso común como ovni, que significa objeto volador no identificado. Nadie pone toda esa frase, sino que pones ovni y la gente te entiende enseguida. Así que algunas sí y otras no. Las que no son las que no son conocidas por todo el mundo. Bueno, por todos los hablantes de España o por los del país donde estás escribiendo, ¿no? O quienes van a recibir tu texto. Así que presta atención a eso, porque por ejemplo si te mueves en determinado ámbito, algunas siglas son conocidas en ese ámbito pero no en otros. Si vas a llegar a un público que no es particularmente de ese nicho, trata de poner lo que significa esa sigla, ¿sí? Todas las palabras. Vamos con el tip número 5. ¿Por qué algunos te resultan un plomazo al hablar? Pensás, no termina más, no va nunca al punto. Bueno, esto ocurre porque no utiliza oraciones simples, ¿sí? Sino cargadas de subordinadas. Las subordinadas son estas que pondríamos entre paréntesis, entre comas, unas explicaciones al margen, ¿sí? Por ejemplo, te cruzas con alguien y dice, ay, te tenía que encontrar porque te tenía que decir algo muy importante, porque la otra vez te estaba buscando y no te encontraba y te iba a mandar un mensaje, pero justo pasó otra cosa. Dale, anda al punto. Eso es bastante parecido al primero, pero ¿por qué ocurre? Porque ponen una oración adentro de otra, y cuando uno escribe, a veces puede pasar eso, ¿sí? Que queremos explicar demasiado. Entonces, para simplificarlo, si notas que un párrafo tuyo es un embrollo, que se va por las ramas, esa es una frase que usamos acá en Argentina, ¿qué tenés que hacer? Saca las subordinadas, es decir, lo que está entre paréntesis, sácalo y ponelo en otra oración aparte. Trata de que tus oraciones sean simples, es decir, sujeto, verbo y complemento. Y si es posible el verbo con acción. Entonces, eso simplifica. Y lo que estaba subordinada, lo podés agregar al final. Como un cabe aclarar, que bla bla bla, además. Entonces, el texto va a resultar ordenado. Y cuando hablas, también trata de hacerlo. Porque el intentar contar todo lo que está ocurriendo en tu cabeza hace que la otra persona se confunda y no te pueda seguir el hilo. Y de hecho hasta se moleste. ¿Nunca te pasó eso? Que te molesta y decís, bueno, dale, contame, ¿qué es lo que me ibas a decir? Bueno, evítalo entonces. Oraciones simples es el tip número 5 y vamos con el número 6. El truco que te voy a dar ahora es buenísimo. ¿Por qué? Porque va a elevar tu texto. Va a hacer que tus palabras vuelen. ¿En qué consiste? En tratar de evitar los verbos fáciles, o también conocidos como verbos comodines, como ser, estar, tener. Estos se pueden reemplazar con palabras más precisas y que además le aporten un significado mayor, ¿sí? Es decir, que en la cabeza de la otra persona se le arme una idea mucho más clara de lo que vos querés contar. Los verbos fáciles, al ser comodines y se pueden usar reemplazando un montón de palabras, no generan en la cabeza del oyente algo concreto. Entonces esto hace que su atención distraiga. ¿Cómo lo logramos? Bueno, simplemente tomamos ese verbo, una vez que lo escribimos, escribir de corrido y después al final empezar a reemplazarlos. Vamos a hacer un jueguito cortito. Te voy a decir 3 oraciones y vos tratá de decirme con qué verbo reemplazarías a los que te voy diciendo. A ver, tengo un machete acá porque si no, no me las acuerdo. Por ejemplo, a ver, hay muchas opiniones. El hay, ¿con qué lo reemplazas? Te doy unos segundos. 5, 4, 3, vamos. Bien, se puede reemplazar con circulan, muchas opiniones. Corren, muchas opiniones. Se oyen, muchas opiniones. Bien, vamos con la segunda. Cachito tiene un saco negro. Él tiene. ¿Con qué lo cambias? Vamos con los tiempos. Ahí va. ¿Va? ¿Se te ocurrió? Bueno, a ver, comparemos. Puede ser viste, lleva, luce un saco negro. Queda mucho mejor, fíjate. Suena mejor, ¿no? Vamos con la tercera y la última, así no salís corriendo porque te aburro con ejemplos. Pepa está contenta.
¿Y con qué reemplazamos el está en esa frase? Te doy tiempo, ¿eh? ¿Listo? ¿Se te ocurrió? Bueno, por ejemplo, podríamos usar se siente contenta. ¿Viste? Es fácil. Se puede reemplazar los verbos fáciles por otras palabras más específicas, verbos más específicos. Vamos con el último de los trucos, y este también es buenísimo. Ahí vamos. Y el último consiste en evitar las perogrulladas. No tenés ni idea de qué estoy hablando. Bueno, Pero o Pedro Grullo es un personaje que supuestamente existió en España en el siglo XV más o menos y decía frases que no le aportaban ningún significado en la segunda parte de la oración. Por ejemplo, le pegó una trompada con el puño cerrado. ¿Sí? Entonces el puño ya contiene los vi con mis propios ojos. Es decir, uno no lo puede ver con los ojos de los demás. La idea es evitarlas. Y te cuento algunas más. Por ejemplo, porque las anoté, porque tampoco me acuerdo todo cuando grabo el video. Dice, empezar por el principio. Esa es una que se suele usar bastante. Y es una perogrullada, ¿sí? Directamente empezar, obviamente. Después, estoy aquí porque he venido. Otra clásica. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿cuántos años tiene? Dice, y tiene 10 pero va para 11. Y va para 11, ¿sí? No aporta nada, obviamente. Cuando cumple de un año pasa al otro. Así que con el tiene 10, ahí se acabó. Otra, me quedo hasta las 11 y después me voy. Obvio, porque si te quedas hasta las 11 quiere decir que después te vas. Bien, espero que te hayan servido estos trucos, son 7. Que hayas tomado nota y nos vemos en la próxima. Buena semana, hasta el próximo video. Chao.